El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Fortalecedor, la palabra del Señor estará en Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El libro de Santiago trata de la verdad cristiana aplicada a la vida del creyente, y por medio del Espíritu Santo, Santiago apela a cada creyente a tener una vida santa ante Dios y ante los hombres. Hay profundidad en estos versículos que debemos escudriñar, porque si lo entendemos livianamente, no te va a instar a dejarte guiar por el Espíritu Santo para sacar fruto. Versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí el que escribe estas cartas es Santiago, llamado también Jacobo, el hermano sanguíneo del Señor. Respecto a esto dice Marcos capítulo 6, versículos del 2 al 3. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. También Gálatas capítulo 1, versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Evidentemente, después del nacimiento virginal de Jesús, José y María tuvieron sus propios hijos. Hemos aprendido que es mejor ser hijos que siervos. Pero cuando se habla de siervo en la introducción de Pedro, Pablo y ahora Santiago, no se refiere a su estatus, sino a la labor que hacen, a la forma de servir. Ahora, este servir estrictamente espiritual es dar las buenas nuevas, enseñar, como lo hizo Jesús y como les dijo a Jacobo, el discípulo, y a Juan, cuando la madre de estos quería que los sentara a sus costados en su reino. Dice Mateo capítulo 20, versículo 28. Entonces Jesús, llamándole, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorían de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando alguno da su vida en el Evangelio y esta vivencia en la palabra de Dios la transmite en enseñar, vivencia que muchas veces traerá aflicción, ya que será para fortalecer nuestro hombre interior y estar sobre el exterior, ese es un verdadero siervo. Dice la última parte del versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. Esto porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió hubo persecución al pueblo de Dios, y estos tuvieron que dispersarse, separarse, como también ya se está viviendo en estos tiempos. Y la persecución empeorará con el avance de los años, porque el mundo está dictando leyes que van contra la palabra de Dios, y los que están en las iglesias físicas se están enfriando, lo que hace su actuar carnalmente. Pero esta carta de Santiago trae aliento para los hermanos, a aquellos creyentes genuinos, porque Dios permite muchas cosas para aprender a obedecer al Señor en los momentos difíciles y para confiar completamente en Él. Seguimos en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago empieza diciendo: hermanos míos, y siendo hermanos, sepan que van a pasar
por donde pasé y estoy pasando, y por donde pasó nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Estas palabras nos hablan del compromiso de seguir el modelo de Jesucristo nos dejó. Pedro también del mismo sentir dijo en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. También el apóstol Pablo le da suma importancia a que imitemos a Cristo, tal como él mismo lo hizo cuando cumplía su misión entre los gentiles. Dice 1 de Corintios capítulo 11 versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. De esta forma el Padre nos exaltará como lo hizo con Cristo. Dice Filipenses capítulo 2 versículos del 7 al 9, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos dice después Santiago en el versículo 2 de nuestro texto principal que tengamos sumo gozo en las diversas pruebas, porque fortalecerá nuestro espíritu. De hecho, el gozo es un fruto del Espíritu que Cristo nos da. Dice Juan capítulo 15 versículos del 7 al 11. Si permanecieseis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este gozo no es alegría, como lo ve el mundo, sino la llenura que produce el Espíritu Santo, lo que nos hará maduros espiritualmente. A veces sorprende la fragilidad de muchos hermanos que por cualquier cosa se ofenden y salta la carne, cuando debemos proseguir en el Evangelio para conocer mejor a nuestro Señor y su protección sea total. Dice Job capítulo 36 versículo 7, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Es una oportunidad para que el Señor se glorifique. Continuando con nuestro texto base en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, si asumimos con la actitud correcta en medio de la prueba, esta producirá paciencia. Ahora, aquí viene lo central de este mensaje. Cuando se refiere a paciencia, no se refiere a saber esperar en cuanto a tiempo, sino que aquí paciencia viene del griego hupomoné, Strong 5281, que quiere decir resistencia o aguante alegre, esperanzado, constante, perseverante, que tiene como origen la palabra griega hupomeno, que quiere decir soportar, tener entereza, padecer, sufrido. En otras palabras, es la perseverancia a pesar del peso que está sobre una persona, pero no un peso como la carga que el mundo da, sino como la que la palabra hace en nosotros. Dice Mateo capítulo 11 versículos 27 al 30. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra nos enseñará a tener aguante, nos fortalecerá, y no como enseña el mundo de poner carga de opresión, de practicar las obras de la carne. En cambio, las pruebas del Señor tendrá como resultado que tendremos aguante, voluntad firme. Será parte de nosotros la entereza. El Espíritu Santo se manifestará porque es más poderoso lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Dijo Jesús en Mateo capítulo 5 versículos del 41 al 48. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Recuerdo cierta vez sobre el versículo 41 que acabamos de leer, que un familiar no creyente me dijo: ayudemos a un familiar al cual desconocía su situación, porque está enfermo y está en necesidad. Le dije de acuerdo, y lo ayudamos. Luego, tiempo después, fui yo quien dijo que lo siguiéramos ayudando, y como que no quiso, y recordé esta palabra: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Porque nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo, debemos hacer mucho más de los que no son creyentes. Y cuando habla el último versículo de sed perfectos, se refiere a tener madurez espiritual, teniendo como ejemplo el modelo de Cristo. De hecho, lo dice aquí en el pasaje de hoy, en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí Santiago no está hablando de la perfección como lo conoce el mundo, sin errores, sino perfecto en las Escrituras quiere decir maduro espiritual, y cabal es estar en el sano juicio. Ahora dice, para que seáis, es decir, seguir avanzando hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Jesús dijo que haríamos mayores cosas en Juan capítulo 14, versículos del 10 al 12. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es un poder grande, pero para ello debemos ser obedientes a su palabra, confiar en Él, darle el corazón completamente. Imaginen que eso primeramente nos llevará a la vida eterna. Si esa palabra la haces viva, podrás impartir a los tuyos y ellos también ser salvos. Gozaremos de buena salud. Si le pidiéramos algo, Él nos oirá. Hay muchas bendiciones si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Habrá, claro, pruebas, como nos habla este pasaje, pero es temporal. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo del 16 al 18. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso debemos ver a las pruebas como una oportunidad para crecer. La prueba tendrá como resultado el hacernos cada vez más maduros, nos hará mejor persona, íntegra, y estaremos preparados para lo que venga. Después dice que no os falte cosa alguna, se refiere cosa alguna en cuanto a la sabiduría, siendo mejores creyentes y tendiendo protección. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 7. Él provee de santa sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Ahora, sabiduría no es tener conocimiento en la razón, sino es un conocimiento de Dios. No es lo mismo tener un amigo y saber dónde estudia, cuál es su peso, en qué se entretiene, que saber lo que lo alegra, lo que lo entristece, qué es lo que ama, qué es lo que aprecia. Es algo más profundo, así también con las cosas de Dios. Dice Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hijo mío, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Sabiduría es poner en práctica lo que el Señor habla.
Porque hay mucha gente que sabe de qué se tratan las cosas, ya sean buenas o malas, pero tener las bendiciones de las cosas buenas o las maldiciones de las cosas malas, solo las tendrán quienes la practican. No debemos buscar solo información, sino transformación. Por eso dice después en el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios, que Él dará, no es que se la va a dar automáticamente como algo mágico, sino que el Señor dará la oportunidad de que vivamos su palabra, es decir, ponerlo por obra. Es un proceso que si pasamos la prueba obedeciendo, creyendo, practicando, confiando, será parte de uno. Habremos ganado sabiduría y así ir creciendo espiritualmente. Por eso está conectado con el siguiente versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando dice pida con fe, está diciendo obedece a la palabra, confía en el Señor. Es decir, no basta con arrodillarse y pedir, sino ejecutar, poner en acción lo que se aprende de las Escrituras. Es lo mismo con un hijo: si se porta mal, no obedece lo que los padres le dicen, es travieso y contesta todo, ¿cree que el padre o la madre le dará lo que el niño pida? Por supuesto que no, porque si le da estará educándolo mal. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vean que dice cuando Cristo sea manifestado, es decir, cuando Jesucristo comience a manifestarse en nosotros, se mostrará y se dará a conocer tal como Él es. Como lo explicamos en el mensaje, llenad estas tinajas de agua. Es incrementar sabiduría para que luego se manifieste el Espíritu de Dios. Se hará tan evidente que no se necesitará predicar o decir a alguien cómo uno es, porque se darán cuenta por su forma de ser, por su forma de hablar. Como cuando ves una fruta madura colgada en un árbol, es evidente lo que están listos para la cosecha. Dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Por eso la relación de falso profeta con los frutos. Si son falsos no podrán entregar algo bueno. Nadie puede entregar lo que no tiene. Luego dice este versículo 6 de nuestro texto de hoy, no dudando nada. No se refiere tanto, por ejemplo, a dudar en ir a algún lado o dudar en comprar esto o aquello o llamar o no a alguien, sino dudar en obedecer la palabra, en confiar en Cristo, como lo explicamos en el mensaje titulado que tu sí sea sí y tu no sea no. Como por ejemplo, que en los primeros años de tu vida espiritual obedeciste a la palabra en todas las cosas y luego años después, no, se te olvidó, te enfriaste. Eso proviene del malo. Dice Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Dice después en nuestro texto base que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, no estar bien establecido doctrinalmente, no estar bien fundamentado en Cristo, sino que algún viento de doctrina lo echa para allá, luego viene otro espíritu engañador y lo echa para acá. Dice Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Algo más fuerte dice Judas capítulo 1 versículo 12, a los impíos que están encubiertos, que están en las iglesias físicas. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua,
llevada de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Seguimos con nuestro texto principal en el versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Es decir, quien dude no recibirá cosa alguna del Señor. Evidentemente sabiduría después todo lo demás, porque lo espiritual arrastra todo lo demás. Porque muchos escogen sabiduría del mundo, de lo que se ve, del árbol del bien y del mal, mas no de Cristo, del árbol de la vida. Como Eva, dice Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Alguien puede decir, ¿por qué sabiduría? Sabiduría de Dios, por supuesto, porque por ello alcanzaremos la gracia de Dios, su cobertura y sus bendiciones. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 7. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Moisés tenía esa convicción de la cercanía del Señor, por toda la sabiduría que Dios le había dado, como también Josué lo estaba para hacer entrar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora, no es que Moisés le llenó de espíritu de sabiduría, y Josué de la nada lo tuvo, sino que ya Josué desde antes el Señor lo estaba preparando. Dice en Números capítulo 27, versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. De hecho, al empezar Deuteronomio, ya se sabía que Josué iba a introducir a la tierra prometida al pueblo de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 3, versículo 28. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Así la sabiduría de Dios trae bendiciones espirituales y por ende bendiciones materiales, como se la dio a Salomón. Dice Primera de Reyes capítulo 4, versículos del 29 al 30. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Hoy vemos la sabiduría del mundo, por ejemplo, en deportistas que ganan millones de dinero, pero mueren en la pobreza total, o mueren víctimas de los vicios y de las enfermedades. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Si estando en la mitad de la pérdida de su fortuna podrían revertirlo. Y esto porque no tienen a Dios y su sabiduría. Sigamos con el pasaje de hoy en el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo viene del original dipsujos, Strong 1374, que significa de doble espíritu, vacilante, en opinión o propósito. Es una persona inconstante. Comienza pero no termina. Es aquella persona que no consigue ser estable en sus comportamientos. A veces obedece a la palabra y a veces no. Su carne le vence. Cambia con mucha frecuencia. Se comporta livianamente, ya que temperamento es lo que uno hereda y carácter es lo que uno forma. Un buen carácter domina su temperamento. Si alguien grita, tiene un carácter débil. Lo que tiene fuerte es el temperamento y no lo domina con su carácter. Es decir, le falta dominio propio. Y el dominio propio es fruto de una vida con el Espíritu Santo. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. El concepto de humilde está mal usado en nuestros días en el mundo. Lo aplican a alguien de condición pobre o económicamente bajo, de baja condición social, y comparándolos con estándares que ellos mismos lo han puesto.
Inclusive lo han aplicado a cosas. Por ejemplo, el dicho tengo una casita muy humilde, pero la humildad viene del latín humilitas, que significa sumisión, y del vocablo humus, que significa bajo o de la tierra. Cuando habla de humilde condición, no está hablando tanto de su estatus económico, sino de lo que un hombre tiene una modesta apreciación de su propio valor y se somete a otros por sí mismo. Humildad es una cualidad por la que una persona, considerando sus defectos, tiene una modesta opinión de sí misma y se somete voluntariamente a Dios y a lo demás por Dios. Dice Filipenses capítulo 2 versículos del 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En palabras simples, humildad es la ausencia de soberbia. Bíblicamente significa bajarse, inclinarse. Dice Salmos capítulo 113 versículos del 4 al 8. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él, para mirar los cielos y la tierra, tiene que inclinarse, porque Él es el Altísimo, es mucho más alto que los cielos y la tierra. Una palabra que en griego viene de la palabra tapeinos, que significa humillado, uno mismo, en circunstancia y disposición. Por eso dice este versículo 9 de nuestro texto base, que un hermano que es así, Dios lo va a exaltar. Versículo 10 de nuestro texto principal. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Es decir, si alguien es rico en lo natural, debe ser rico en las cosas de Dios, en lo espiritual. Dice Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Porque esta vida en lo natural pasará rápido, mas lo espiritual quedará. Por lo mismo debemos crecer espiritualmente. Por eso dice el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículos del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 18 al 23. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén.